Cuando nos adentramos en Cantabria, además del paisaje, nos asombra su arquitectura con sus torres medievales, castillos, palacios y casonas barrocas montañesas que ya hemos visto en anteriores capítulos. Pero también descubrimos casas llanas y casas pajaretas que son la esencia del patrimonio civil de Cantabria. La casa montañesa es una forma de construcción tradicional de la montaña, que se extendía en el norte de España por esta comunidad, el oriente de Asturias y el norte de Castilla y León. La historia de los siglos XVI, XVII y XVIII nos habla de la introducción del maíz, la emigración a América, la ganadería o la explotación de la madera, que contribuyeron al gran cambio arquitectónico rural en esta comunidad autónoma. Las más antiguas del siglo XVI son las casas llanas de piedra renacentistas de una sola altura, planta rectangular y tejado a dos aguas que se prolonga para configurar el portalón o soportal, con un gran arco de medio punto o también apuntado de tradición gótica para acceder a la vivienda. Su distribución interior es sencilla, de espacios abiertos con un hogar con cocina-comedor y otra zona que compartían personas y rebaños, dividida por una pared de varas de avellano entrelazadas. En el siglo XVII evolucionó a la llamada casa con pajareta o protosolana, con una solana de poca altura cerrada con una celosía de madera, ganando espacio habitable al desván para almacenar y secar las cosechas como el maíz y realizar la función de los hórreos. Esta pajareta, como pequeño granero, evolucionó más tarde a la solana o balconada de la segunda planta, que funcionaba como secadero, siendo el modelo posterior de arquitectura rural de la región. A finales del siglo XVII y durante el XVIII alcanzó su máxima expresión en el barroco, añadiéndose elementos decorativos, escudos, tallas en la madera de balcones y aleros, o rejería de forja. El capital indiano procedente de los que hicieron fortuna en América impulsó estos edificios en el siglo XIX, construyendo casonas y sufragando parte de los edificios religiosos. Y a finales del XIX y primer tercio del XX tuvieron una mayor difusión, popularizándose en Cantabria este tipo de arquitectura regionalista. En la fachada principal se emplea piedra de sillería de gran tamaño en esquinales y marcos de puertas. El resto de muros son de mampostería fácil de manejar, cubierta con enlucido y encaladas con colores blancos, azulados o rojos, dejando a la vista la sillería. Ahora ese enlucido tiende a desaparecer, dejando al descubierto la mampostería. La orientación de las casas solía ser sur-sureste, abiertas al sol y a la luz, y se iban adosando formando hileras que compartían uno de los muros llamado muro medianil. Las de mayor entidad, las casonas, solían estar aisladas. En esta fachada principal, a través de un soportal, zaguán o estragal con arcos de medio punto, se accedía a la vivienda y a uno o dos cuartos llamado lateral o del peregrino, la cuadra, la bodega, la despensa o la cocina, aunque esta muchas veces estaba en la primera planta. Este soportal tenía profundidad suficiente para dar cobijo al carro, aperos y leña, y también para realizar tareas como la deshoja y desgrano del maíz o las alubias al resguardo de las inclemencias meteorológicas. Desde él una escalera permitía subir al piso superior, aunque a veces existían patines para acceder directamente desde el exterior a la planta superior. En la primera planta están los dormitorios. Los dos principales y la sala central daban a la solana. El balcón corrido con barandilla de madera que ocupaba toda la fachada, donde en cada tramo se abren la puerta o ventanas para dar luz al interior, y que se protege del viento y la lluvia con muros cortavientos en los laterales de la misma fábrica que la fachada,
que también dan sostén a un alero superior muy saliente y están rematados en su parte inferior con una moldura a modo de ménsula en forma de talón. Los muros, en su parte superior, suelen estar rematados por molduras toscas de perfiles clásicos y sirven de apoyo a las vigas del borde para la sujeción de los canes que configuran el alero, cuya madera, barnizada en marrón oscuro, lleva labores de talla y torno. En la primera planta también se encuentra el tascón o pajar, y los tabiques interiores solían ser de madera, pero recientemente se han ido sustituyendo por ladrillo. El tejado es a dos aguas con teja árabe y aleros de madera que protegen al desván. Los elementos decorativos tallados en piedra los encontramos en los pilares del soportal, dinteles de las puertas y ventanas. En Cabuérniga, Bárcena Mayor representa la conservación de los valores tradicionales de la Cantabria rural. Una estampa medieval con construcciones de dos plantas flanqueadas por cortavientos y soportal en la parte baja. Las fachadas principales aquí se cierran con portones de madera que están calados en la parte superior para permitir la ventilación y la iluminación del interior. Las viviendas se ordenan en hileras orientadas a mediodía que coinciden con la disposición de los caminos que cruzan el pueblo en dirección noroeste-sureste, la calle Larga y la Calleja, creando un entramado de callejas estrechas y espacios entre hileras. Fue paso obligado para los foramontanos, campesinos que desde diferentes puntos de Cantabria se dirigían a repoblar las tierras castellanas. Carmona también mantiene su viejo trazado urbanístico, con callejuelas intrincadas y estrechas casas de piedra típicamente montañesas, con fachada de arcadas y solana entre cortavientos, normalmente de dos plantas. Destaca la labra decorativa de la piedra en los dinteles de las puertas y frentes de los pilares con motivos de hojas de roble, florones, rombos y otros elementos simbólicos, así como la talla en madera en la decoración de los pasamanos de las barandas, de las vigas y de los aleros. Cartes es uno de los lugares más bonitos de Cantabria. Surgió a lo largo del camino de acceso a Castilla y posee una excelente muestra de arquitectura civil montañesa de los siglos XVII y XVIII, con numerosas casas dispuestas en hilera a lo largo de la antigua carretera adornadas con flores y escudos. En Río Corvo, el Camino Real pasa por la calle principal dedicada a San José, ofreciendo numerosas casas de estilo barroco bien cuidadas y llamativas, la mayoría con blasón incluido. Santillana del Mar es uno de los pueblos medievales más bellos y mejor conservados de España. Sus calles, flanqueadas por viviendas con balconadas adornadas con flores, llegan a la Plaza Mayor medieval. La vía central y más transitada de la villa la forman las calles Carrera, Cantón y del Río. Comillas posee bellos rincones empedrados con casas blasonadas y notables edificios. En el Corral San Pedro hay una casona del siglo XVIII con balcón volado y gran escudo o el antiguo aparador, además de numerosas casas centenarias. Vierganés concentra una valiosa arquitectura clasicista de casas montañesas, fruto del auge económico que la fábrica de artillería propició a la comarca. La casa Rañada y Portilla destaca por el precioso balcón de madera adornado con plantas y flores. En la ruta jacobea que enlaza el Camino del Norte con el Camino francés, a los pies del macizo oriental de los Picos de Europa, Mogrovejo también cuenta con la tradicional arquitectura de casas de sillería y mampostería con balconada de forja, junto a un conjunto de casas populares levaniegas con paredes de entrelazado de varas forradas con manteado de barro delimitando el pajar, algunas de ellas con acceso al segundo piso con patín de influencia asturiana. En Cabezón de la Sal, lugar también de paso de la ruta de los foramontanos, hay una bonita muestra de casas montañesas, muchas de ellas en hilera. Cosillo, en su parte más antigua, paralela al curso del río,
Posee hileras de casas de estilo montañés de 2 alturas con solana de madera en el piso noble y tejado a 2 aguas. En su confluencia con el Nansa, el caserío está agrupado en viviendas, pequeñas cuadras con pajar, leñeras y gallineros. Tudanca, en la zona media alta del valle del Nansa, está inmerso en las costumbres y modos de la vida tradicional. Por aquí pasaba la ruta del antiguo Camino Real que unía San Vicente de la Barquera con Toledo y es otro buen ejemplo de arquitectura civil con sus edificios nobles y populares dispuestos en hilera en empinadas calles paralelas que se adaptan al terreno. Algunas conservan las socarreñas o los hornos junto a la cocina en una esquina del piso superior. En Caecho, conocido como el Mirador de Liébana o el Mirador de los Picos de Europa, sus apenas 50 habitantes viven en las tradicionales casas montañesas de madera y piedra, la mayoría rehabilitadas y convertidas en restaurantes, posadas, apartamentos o casas rurales. Caviedes es otra localidad típicamente montañesa dentro del Parque Natural de Ollambre, con 3 núcleos de población, Caviedes y los barrios de San Pedro y Ballines. Por aquí transcurría también en el siglo XVII el Camino Real. Sus grandes y hermosas viviendas son de arquitectura montañesa, separadas por cortavientos de piedra, con balconadas y tejados a 2 aguas. En Mazcuerras, en la ruta de los foramontanos, existe una casa llana del siglo XV de gran valor histórico en la arquitectura civil gótica de Cantabria, de una sola planta con soportal y gran arco apuntado de entrada, de piedra de sillería y pared de mampostería, con piedras talladas de menor tamaño y 2 ventanas con arcos conopiales. También encontramos las típicas casas montañesas del siglo XVIII, realizadas con piedra de sillería para arcos, esquinales y huecos de ventanas y puertas, mampostería para el resto, y en la primera planta la balconada. La casa de Concha Espina de principios del XIX es un buen ejemplo. Apreciamos otras casas llanas medievales del siglo XVI, alineadas y adosadas, y su evolución en casas de 2 plantas en la parte delantera y una en la parte posterior, algunas con arco de medio punto en la puerta de entrada. Barcenaciones, bañada por el río Saja, cuenta con cuidadas calles empedradas y edificaciones solariegas del siglo XVII, de gran valor arquitectónico cántabro tradicional de 2 plantas, cubierta a 2 aguas, y fachada principal con hastiales de sillería, algunas con escudo de armas. Barrio Palacio del municipio de Anievas mantiene su estructura, morfología y carácter, respetando el entorno y manteniendo su esencia. Aquí parece que el tiempo no pasa, con sus construcciones montañesas de piedra de 2 plantas con fachada de arcadas y solana entre cortavientos. Un paseo por sus callejuelas intrincadas y estrechas nos transporta a otra época, con rincones de gran belleza y sus casas populares de estilo montañés. En Pie de Concha, el tipo de casa rural que encontramos tiene fachada al sur, abierta al sol y a la luz, con gruesos muros de mampostería tosca, aunque los esquinales suelen ser de sillares. A través de un portalón se pasa al estragal, cuadra, bodega, despensa o la cocina, aunque a veces la vemos en la segunda planta. Cerca está Pujayo, otro reducto de tradiciones montañesas con el izado de la malla por los mozos del pueblo y su auténtico marco urbano montañés cuidado y limpio, con un entramado de calles que desembocan en una plaza a 2 alturas, orientada al sur, con grandes balconadas floreadas. Su belleza reside en sus casas de piedra y madera, sus balcones y la accesibilidad de sus calles en un bello entorno natural. En el Valle de Carriedo, de la comarca del Pas-Miera, las casas de Villacarriedo se distribuyen en hilera a lo largo de la carretera y lucen grandes balconadas con flores y escudos en sus fachadas. Estas construcciones típicas, seña de identidad de Cantabria, estuvieron originalmente vinculadas al uso agrícola y ganadero, con un diseño de rasgos muy definidos,
junto con los materiales empleados en su edificación. Ahora se han convertido muchas en casas rurales y apartamentos turísticos, pudiéndose disfrutar de ellas por toda la comunidad.